Hola, bienvenidos al templo, mi nombre es Estefanía y continuamos con la herida de la infancia, en esta ocasión la herida de la injusticia. Como siempre os digo, me baso en las obras de Lise Bourbeau, de Ana Mar Orihuela y de Louise Hay, además de mi propia experiencia. La herida de la injusticia, el significado. Carácter de una persona o de algo que carece de justicia. Justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y el mérito de cada uno. Sinónimos: ecuanimidad, rectitud, equidad, imparcialidad, honradez, neutralidad, honestidad y objetividad. La persona que sufre de injusticia es la que no se siente apreciada o respetada en su valor o cree no recibir lo que se merece. También puede sentirse así si recibe más de lo que cree que merece. Produce un profundo dolor porque violenta sus derechos. Se origina entre los 3 a los 5 años o entre los 4 a los 6, cuando se desarrolla la individualidad del niño. Se origina debido a que el niño ha sufrido frialdad del progenitor del mismo sexo, a que no ha sabido expresarse ni ser él o ella misma con este progenitor. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose mejorar su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la expresión de su propia individualidad. Por tanto, se origina con el progenitor del mismo sexo. La máscara es el rígido, y el gran miedo que tiene es la frialdad. Se manifiesta como enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables. Estos ámbitos donde hay desprotección y desventaja se tiende a defender, proteger y pelear por la justicia. Son ámbitos vulnerables, por ejemplo, la pobreza, los niños, el abuso, los animales, las personas discapacitadas, los ancianos, la naturaleza, etc. Es la frialdad que proviene de un progenitor que padece de la incapacidad de sentir y de expresarse, transmitiéndoselo así a su hijo o hija, el cual cree injusto no poder integrar bien su individualidad y no poder expresarse y ser él mismo. No hablan de lo que sienten, tienen una gran rigidez. El pequeño se encuentra en un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. La frialdad es lo que percibe el niño, no necesariamente el progenitor es frío. Representa la falta de respeto, el reconocimiento, el abuso, el poco aprecio, la dureza, la exigencia, la falta de equidad. Se da en posiciones de padre-hijo, jefe-empleado, gobierno-ciudadano, donde hay una autoridad y una subordinación, pero esta autoridad es abusiva, autoritaria, violenta, se vive en un estado de subordinación ante esa autoridad. Este dolor de la herida hace que la autoridad sea percibida tergiversada, sea percibida abusiva e injusta, aborreciéndola, rechazándola, o convirtiéndose en esa misma autoridad abusiva consigo mismo y con los demás. Al no ser reconocido, respetado, considerado, el niño se siente ignorado y rechazado. También puede ocurrir lo opuesto, al tener más sin mérito puede desarrollar la herida de injusticia. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia, en paralelo experimenta un rechazo a esa realidad, a la realidad injusta. La herida de rechazo e injusticia se relacionan con el mismo progenitor, con el progenitor del mismo sexo. Hay una infancia robada, una injusticia de no tener derecho a ser niño, al igual que ocurre en la herida de la traición. Serlo es poseer la libertad del ser, aprender, explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír, disfrutar, bailar, etc. Ser niño es aprender a disfrutar de la vida. Ya llegarán después los procesos de madurez. La memoria de una infancia feliz permite ir hacia allá, hacia la felicidad, cuando la vida adulta nos lo indica o queremos ser libres. De lo contrario, continuamente ocurre un autosabotaje, que normalmente es inconsciente. El pequeño que percibe a su progenitor frío sufre de él su autoridad, que frecuentemente son críticas, severidad, intolerancia, no ser suficientemente bueno nunca. La manera en la que reacciona ante esta injusticia es dejar de sentir para protegerse. Se desconecta de su ser y de sus necesidades,
como ocurre en la herida de la traición también. La máscara del rígido, aunque corte de tajo con sus sentimientos, sigue sintiendo. Son muy sensibles, pero camuflan su sensibilidad para protegerse. Por eso a veces aparentan ser frías e insensibles. Los rígidos son los más propensos a cruzarse de brazos con la intención de no sentir bloqueado su plexo solar y protegiéndose así. Otra forma de no sentir es vistiéndose de negro. El huidizo lo hace para desaparecer. Son padres perfeccionistas o perseguidores de errores, donde el niño siempre busca la aceptación de sus padres. Para el niño eso es básico. El niño empieza a tener actitudes adultas, ya que observa que cuando no se equivoca y lo hace bien, ellos lo aprueban. Así aprende a complacerlos, sacrificando su niñez, sacrificando su espontaneidad, su ingenio, su frescura. Un padre injusto no te da el derecho a equivocarte. Se siente realizado con hijos adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores. Esto es muy difícil porque es un niño. El padre no permite ser niño a su hijo, por ejemplo, este se ensucia comiendo, cree que es para molestarlo, en lugar de entender que aprende y actúa de acuerdo a su edad. Otro ejemplo sería cuando las madres o los padres exigen notas elevadas a niños de primaria que acaban de comenzar a realizar exámenes o que no les permiten salir a la calle a jugar, a continuar con el juego y les imponen que el estudio es lo más importante, de modo que llega al punto de eliminar el juego en el niño. Se transmite por sistema igual que las demás heridas. El rígido procura justicia y exactitud a toda costa. Es perfeccionista. Piensa que lo que dice o lo que hace debe de ser perfecto, exacto, correcto, ser verdad. Así de esa manera será justo. Le resulta muy difícil comprender que al actuar perfectamente según su criterio puede resultar al mismo tiempo injusto, principalmente consigo mismo. El rígido hace todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto. Suele estar en los extremos y le cuesta adaptarse, ser flexible y espontáneo. Tiene a su niño encerrado, oculto, preso, en su interior. Han aprendido a controlarlo y lo tienen bajo llave. Son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse con sus emociones porque no saben lidiar con ellas, les estorban. Su cuerpo físico es un cuerpo bien proporcionado, lo más perfecto posible. Un cuerpo, entre comillas, perfecto. Estructura rígida, cuello tenso y espalda recta. Es disciplinado y atlético, o simplemente delgado y bien proporcionado. Hombros derechos y de la misma amplitud que las caderas. Suelen andar con las nalgas apretadas, constreñido emocionalmente. También suelen tener las nalgas redondas o abombadas. Postura corporal bien recta. Partes del cuerpo rígidas, el cuello, las piernas, la espalda, etc. Mandíbula apretada, vientre plano que se esfuerza en meter hacia adentro, cintura estrechada por la ropa o cinturón, aspecto pulcro y seductor, movimientos secos, voz seca y rápida, tono de piel claro, radiante, mirada brillante, viva y directa. Su cuerpo puede engordar pero continúa siendo bien proporcionado. Puede engordar si piensa que no ocupa suficiente espacio en la vida. El rígido es el que más temor tiene a engordar y puede hacer todo lo posible por no hacerlo. No acepta tener el vientre abultado y cuando está de pie tiende a esconderlo. La mujer rígida acepta sus redondeces, también ese vientre, porque lo considera femenino y que lo femenino debe de ser así. El talle de las mujeres es pequeño, a los rígidos les gusta la ropa ajustada y utilizar cinturón ajustado. Los movimientos son dinámicos pero rígidos, falta de flexibilidad y apertura, dificultad para despegar sus brazos de su cuerpo. Hay una quijada tensa, tieso, erguido orgullosamente. Comportamiento y actitudes. Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laboralmente, son buenos académicos, directores, científicos. Todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad será trabajo apropiado para ellos. Dan la impresión de estar bajo control. Les gustan los retos y las metas. Son críticos empedernidos,
competidores, que es otra manera de ser injusto consigo mismos y con los demás, pues no pueden ver que alguien sea mejor en algo que ellos, y eso los hace sentirse en desventaja, se sienten inferiores o malos. Aprendieron que si son perfectos son mejores que los demás, tienen autoridad sobre los demás, derecho a decir cómo deben ser las personas. Son más buenos que el resto y esto les da el poder de aleccionar, dirigir, descalificar o criticar. Ejemplos: entrenadores, líderes espirituales, terapeutas. Son moralistas, ordenados, cumplen sus objetivos y metas. Tienen un gran y alto sentido del deber y del bien, pero no disfrutan la vida. Piensan que el crecimiento es control sobre la vida. Tienen hábitos castrantes. Piensan que la vida es ser perfectos, justos y buenos sin contemplar si eso es lo que necesitan de verdad. Es una injusticia autoimpuesta que les incapacita para la felicidad, para ser libres, para sentir, para equivocarse, para no tener que ser siempre bueno, para no tener que ser siempre perfecto. Es raro que busquen ayuda porque piensan que están bien como están, pero si lo hacen, ponen a prueba al terapeuta. Al desconectar del sentir desde niño, la desconexión por la alegría de vivir en las cosas cotidianas, incluso cuando se consiguen todos los objetivos y se tiene o alcanza la perfección, sigue sin haber felicidad. Cuando ponen a prueba al terapeuta, si la pasa, se abren con ellos y son amorosos. Les gusta sentir el afecto del terapeuta. La prueba consiste en que compruebe que son maestros de su materia. La terapia no debe incluir nuevos deberes o metas porque alimentaría la herida. Son personas perfeccionistas que buscarían realizar nuevas cosas que hacer, perfeccionarse en esas cosas que hacer para ver si así consiguen la felicidad. Por lo tanto, no sería una buena terapia. Una persona con la herida de injusticia muy fuerte puede controlarse por muchos años, dominar sus necesidades y emociones, pero llega un momento en que la liga de control se rompe y pierde el dominio de todo. Puede ser una etapa corta o durar varios años. Se le escapa el niño interno y tienen actitudes compulsivas, pierden el control. Puede ser beber, salir mucho de fiesta, comprar compulsivamente, comer muchísimo, llorar, perder los papeles delante de otros cuando siempre han tratado de mantenerlo escondido sus sentimientos. Cuando vuelven al control sienten vergüenza y culpa, piensan que fue inadecuado y no quieren que se sepa. Esto es que la liga se rompe y actúa fuera de sí, ya no es posible controlar todo lo que está energéticamente atrapado y se desborda. Si nunca se daba el derecho a llorar, ahora no puede parar. Si nunca se había dado el derecho a enfermar, ahora se enferma de todo. Las necesidades no resueltas se salen de control. Todo lo no permitido se manifiesta con mucha fuerza. Cuando la liga se rompe, es un momento de quiebre muy fuerte. Es importante no llegar a un punto de quiebre. Pudiera ser una depresión o tener enfermedades graves. Vive en tensión por el nivel de perfección que exige. Esto lo pone siempre a la defensiva. Su clásica reacción es el ataque. Suele estar enojado y sentir mucha ira con lo injusto que es todo. Le molesta a la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, con sobrepeso, infantil, la gente libre. Siente que es injusto que haya gente así mientras él o ella se parte el lomo todos los días para alcanzar la perfección. También les gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza. Se conmueven con facilidad y si se lo permitieran, sus emociones podrían ser un gran camino de sanación. Son expertos en contener, evitando así la posibilidad de crecer con base en ellas. Viven mucho en la culpa cuando no hacen lo correcto. Por ejemplo, si hacen compras muy caras o se van de vacaciones cuando piensan que no se lo merecen, creen que merecer es muy importante. Le atraen causas nobles o activismo, las situaciones injustas para pelear. Es muy neurótico, se queja todo el tiempo, se siente autoridad moral en todo, pelea con la vida y se dice yo estoy bien y los demás están mal, entonces debo cambiarlos a todos. Por supuesto, son pensamientos inconscientes, pero su actitud es esa, la de cambiar a los demás. Es un perseguidor por ello.
Busca la perfección, el orden y lo bueno. Pueden sentir mucha vergüenza. Para compensarlo, buscan la perfección en ellos y ser mejores que sus antepasados. Esta vergüenza a veces puede hablarnos de la herida de humillación. En el caso en el que estas personas que sienten mucha vergüenza y a menudo tratan de conseguir la perfección, e incluso de acuerdo a su familia y a sus antepasados, nos está mostrando que tiene la herida de la humillación seguramente también escondida bajo esta de injusticia. La vergüenza, por ejemplo, de algún antepasado o alguien de la familia que ha hecho algo inmoral. Esta herida de injusticia tiene la de la humillación escondida. Por eso es un cuerpo con sobrepeso de humillación que tiene que cuidarse mucho, rigidez, para no engordar. Si están muy desconectados de sus necesidades y centrados en la perfección, pueden sentir a las personas que los quieren muy solas. No saben ver las necesidades de los demás si no saben ver las propias, por lo que les faltaría empatía y afecto. Se convierten en personas piedra y hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo. La vida se disfruta, no se padece. Deben aplicarse esto como ley y disfrutar su vida. Las personas que integran su yo vulnerable y sensible integran sus necesidades afectivas, se hacen muy cálidas, empáticas y generan mucha confianza. Por momentos son libres y espontáneos. Se dan permiso de sacar su yo infantil que tan bien les hace y salir de la adultez asfixiante. Son del pensamiento de todo se gana, nada se regala. Hay deberes que cumplir y esta vida es para esforzarse y punto. Suelen decir el y punto. Como decíamos, competitivo, tiene metas, es perfeccionista, tiene la creencia de ser mejor que los demás y si alguien le supera en un área o ámbito se siente inferior. De hecho, si en ese ámbito se siente inferior, suele dejar ese ámbito y no formar parte de él. Por ejemplo, los deportes. Es una persona seria, no se permite soltarse ni sentir placer. Cree que eso es de mentes débiles, que no corresponde a su nivel evolutivo. Por supuesto, se siente superior a los demás también en un nivel evolutivo. Creencias que no se cuestionan. Puede ser un fanático religioso o moralista rígido, por ejemplo, un sacerdote, militares, un militante político, un activista. Tiene una atracción a ideales morales, políticos y sociales o religiosos y místicos. Niega las necesidades. Hay una autocontención, todo lo reprimido sale pervertido. Es propenso a sentir envidia de quienes más tienen y no lo merecen, según él o ella. También pueden pensar que los demás le envidian porque tiene más. Los celos son común en el dependiente o controlador, la envidia es distinta. Cree desde niño que lo aprecian por lo que hace, no por lo que es. Por eso quiere crecer rápido y arreglárselas por sí mismo. Es la típica persona orgullosa o soberbia que no acepta ayuda. Suele ser optimista, niega sus problemas, no pide ayuda. Cuando se enfrenta a decepciones o imprevistos dice no pasa nada. Aparenta ser imperturbable. Le falta el tiempo, como el controlador, porque se pone a resolver y organizar vidas, por pretender que todo sea perfecto. No le gusta retrasarse, pero a veces le ocurre porque tarda mucho tiempo en prepararse. Cuando está convencido de tener la razón ante una autoridad en materia, se justificará hasta que se le dé la razón. Le molesta que duden de él o ella, se siente interrogado cuando percibe que dudan de él, y le hacen muchas preguntas. Lo siente como algo injusto porque se considera a sí mismo honrado y justo. Perder dinero o puestos de trabajo o becas o algo privilegioso puede indicar que es un rígido inconscientemente y que cree no merecerlo. De algún modo es posible que esa pérdida se manifieste porque atrae lo que tiene dentro. Si es una persona que cree no merecer las cosas que le pueda dar la vida, los regalos de la vida, digamos, una beca, un puesto de trabajo, se considera que no lo merece y por tanto atrae lo que tiene dentro. Desea que todo sea justo, incluso como se expresa o lo hacen los demás. Hablar con propiedad.
Utiliza mucho las palabras siempre, nunca, muy, sin problema, justamente, exactamente, seguramente, jamás, correcto, supuesto o supuestamente, hace falta, yo debería o alguien debería, extraordinario, fantástico, súper bueno, especialísimo, hiperbonito, etc. Interrumpe para corregir lo que cree que no es exacto, creyendo que así le ayuda. Cuando llega a su límite puede ser tajante, sarcástico, testarudo e intransigente. Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Se jacta de ellos y de su memoria. Quiere mostrarse vivo y dinámico aunque esté agotado. Raramente admite tener problemas o que algo le molesta. Dice no es nada o no es para tanto. Controlar su ira por miedo a perder el control. Puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección. A pesar de buscar la perfección y la justicia, es el primero en exagerar un hecho o acusación. Es inconsciente de que puede llegar a ser injusto y acusa a los demás si exageran. Nunca haces esto. Eso no es verdad. El nunca es injusto. Rara vez comparte sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. Tiene miedo a perder el control y parecer imperfecto ante los demás. Tiene una frialdad que aparenta que nada le afecta. Es incapaz de tener una relación íntima satisfactoria. Es muy duro consigo mismo y con su cuerpo. Ocasionalmente admite estar enfermo. No siente ni el frío ni el dolor. Presume de no necesitar ni médicos, ni medicamentos, ni dentista. Cree que la aprecian por lo que hace y por su aspecto. Se mantiene activo hasta completar la tarea y dejarla bien terminada. Antes de darse un capricho cree que debe merecérselo. Cuando todo va bien se las ingenia y se autosabotea. Todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Se justifica continuamente y si le pillan con la mano en la masa se justifica de inmediato. Para ello puede mentir y por temor a querer que se den cuenta prepara sus justificaciones por adelantado. También comienza a explicar algo con bien, bueno, utiliza palabras terminadas en mente, también tiende a decir no está claro si no es preciso. No le gusta mostrarse emocionado, pero se le nota la voz seca y tensa. Quizás se ría para ocultarlos. Puede reírse fácilmente sin motivo por cosas que a los demás no le hacen gracia. Ante la pregunta ¿cómo está?, suele responder súper bien, aunque sea mentira. Temor a equivocarse. Le interesa saber si hacen bien las cosas. A menudo se encuentra en situaciones donde debe tomar decisiones. Después de hacerlo, duda de sí mismo, preguntándose si ha hecho lo correcto. Desea adquirir habilidades. Le gusta solucionar todo en el momento. Enrojece cuando confía y cuenta algo que considera incorrecto. Le da vergüenza. Por ejemplo, si confiesa que no puede perdonar a alguien o juzga la actitud de alguien y sabe que es algo injusto, pero no lo puede soportar, suele sentir vergüenza. Esta reacción indica que esta persona se avergüenza de sí misma, de lo que hace o no hace. Otro ejemplo es alguien que cuenta que le hicieron bullying y lo cuenta con vergüenza. Se avergüenza de sí mismo, de ser el blanco del bullying y también de no haberse sabido proteger a sí mismo. Es muy estricto consigo mismo. En situaciones de injusticia como el bullying, la persona con la herida de injusticia, además de que culpa a los que les causan ese daño, también se culpa a sí mismo y es muy duro consigo mismo, pensando en las formas que podría haber tenido para defenderse. Es natural que esta manera de reaccionar o esta manera de pensar en cómo protegerte de alguien que te está haciendo daño es normal en cualquier ser humano. Lo que ocurre con la herida de la injusticia es que frecuentemente tiene episodios o situaciones en las que vive injusticia, porque tiene la herida de injusticia que le hace atraer situaciones así, una herida de injusticia desarrollada por la situación con sus padres o la manera en la que sus padres le han tratado a él de pequeño. Entonces ese niño o esa niña desarrolla esa herida de injusticia que se va a proyectar afuera y se va a proyectar en la escuela, en la calle, con otros niños,
de adulto con personas del trabajo, compañeros del trabajo, con parejas, con amistades. Y no solamente ocurre de ese modo, sino que también él o ella es injusto consigo mismo en muchas otras situaciones, entre ellas el autoculparse, el castigarse o el estar sintiéndose culpable continuamente por haber permitido esto o aquello o no haber sabido reaccionar de una manera más adecuada en una situación en la que le estaban haciendo daño, pero también no es consciente de que en igual medida en que la sociedad o los demás son injustos con él y él es injusto consigo mismo, también está siendo injusto con los demás. No se percata de la situación en la que eso ocurre, no se percata en cómo él cuenta las cosas en las que él se siente superior o en las que él es mejor que los demás o ha hecho las cosas de manera más correcta. Entonces entiende la vida como que todos los demás siempre son inferiormente en cuanto a cómo trabajan o en cómo se expresan o cómo hacen las cosas y en la conciencia que tienen. Entonces, esa manera de vivir en la que se posiciona a sí mismo en un lugar y a los demás en otro, se refleja en la actitud que tiene con los demás, se refleja en muchos ámbitos y está siendo injusto y mucha gente se siente tratada injustamente por esta persona, aunque él o ella no se percate. Divide en partes iguales exactas la comida. Por ejemplo, para pagar una cuenta en un restaurante, el controlador es el que divide en partes iguales, divide el total entre el número de personas y lo hace de manera rápida y con fuerza, provocando que el resto acepte cortésmente. Sin embargo, el rígido lo considera injusto, porque algunos han comido más y han pedido platos más caros. Los rígidos se autoexigen tanto por el nivel de perfección tan elevado que pretenden alcanzar que se imponen tareas continuamente. Además, los demás también le exigen mucho. Lo que está afuera está adentro. Sentirse obligado a hacer siempre algo. Rara vez se relaja sin sentirse culpable. Se justifica cuando reposa y se divierte diciendo: lo tengo bien merecido por todo lo que he hecho. El rígido también se siente culpable si no hace nada mientras otro trabaja, o un compañero de trabajo, por ejemplo. Eso le parece injusto. Por eso sus piernas y brazos, aun cuando están en reposo, se encuentran tensas. Deben esforzarse por relajarse y eliminar esa tensión en las extremidades. Tiene dificultades para respetar sus límites y también para conocerlos. No siente si lo que hace responde a su necesidad. No se para a sentirlo. Hace en exceso hasta que revienta. Le resulta difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo para que el resultado sea perfecto. Por eso es más propenso a sentir agotamiento profesional. Es importante sentir que nos merecemos algo, no basta con saberlo. Si esto nos integra, ocurre más a menudo que nos demos caprichos de los que nos sentimos culpables y finalmente ni disfrutamos. Además de la culpa, sentiríamos vergüenza. Buscan lo más barato posible. Le gusta que sus conocidos estén al corriente de todo lo que hacen y lo que deben hacer. El controlador actúa de la misma manera pero por otros motivos. Este desea mostrar que es responsable y el rígido desea mostrar que merece una recompensa. También espera que los demás encuentren una justificación de por qué se autorrecompensa. Por lo tanto, tiene una noción del mérito muy fuerte. Si le dicen que es afortunado no le gusta, quiere hacer ver que se lo ha trabajado mucho. Si juzga que es suerte, cree no merecerlo y se las ingenia para perder lo conseguido. Inconscientemente interrumpe lo que le sucede favorable. También la queja se usa para ocultar a los conocidos que tienen más que ellos. Otros se sienten obligados a dar algo a cambio. Les es difícil recibir regalos, se sienten en deuda. Si acepta, promete ofrecer algo parecido. Es normal que la persona que sufre de esta herida es atraída con mucha frecuencia a situaciones injustas, según su criterio. Esta situación suele ser interpretada por quienes no tienen esta herida de forma distinta. Estas situaciones acabarán cuando la herida haya sanado. Al rígido le cuesta entender a las personas que no son capaces de tener, según él, fuerza de voluntad. Por ejemplo, una persona con la máscara del masoquista que no se pone a dieta.
y le cuesta aceptar esto. Pero no es lo mismo tener voluntad o fuerza de voluntad que tener control sobre sí mismo, ya que el control no hay una necesidad, sino que responde a un temor. El controlador agrega algo a lo que se ha dicho. El rígido analiza e interviene si cree que no es preciso o correcto. El rígido puede reprender a una persona si considera que no ha realizado una tarea todo lo bien que por sus capacidades podría haber hecho. El controlador reprende si no ha hecho según como a él le gusta, a su manera. Recordemos que el controlador es el de la herida de la traición. El rígido se controla para no perder el control y así no ser injusto con los demás, mientras que el controlador controla para controlar la situación y a los demás y tener más poder. Al rígido le desagrada tener que buscar algo, por eso prefiere tener las cosas ordenadas. Aparentemente una persona rígida parece disciplinada, pero la verdad es que la persona rígida olvida sus necesidades y se enfoca en el recurso que le permitirá satisfacer esa necesidad. La persona disciplinada encuentra un medio para satisfacer su necesidad, sin perderla de vista. La persona disciplinada no abandona un proyecto porque lo interrumpió un día o porque hubo un cambio en sus planes, cosa que sí hace la persona rígida. En la persona con la herida de la injusticia hay una tensión emocional continua, porque impone la perfección en todo. El controlador también la sufre, pero porque desea tener éxito. Por ejemplo, una persona que es policía y tiene la herida de la injusticia, desea impartir justicia. Sin embargo, el policía que tiene la herida de la traición y es un policía controlador, le gusta sentir poder y autoridad sobre los demás. La ira es la emoción más común en el rígido, sobre todo consigo mismo. Cuando monta en cólera, su primera reacción es atacar, aun cuando la ira sea consigo mismo. Se enfada consigo mismo por no haber observado acertadamente una situación o por no haber actuado bien. Con frecuencia desea dar oportunidades a otros porque así se cree más justo. Si es una persona muy rígida, es probable que no desee enfurecerse y que intente solucionar la situación disculpando a la otra persona. Una deuda, alguien que nos debe dinero, el rígido se reprocha a sí mismo, el controlador se siente traicionado y reprocha al otro. Le cuesta dejarse amar o mostrar el afecto, por lo que pasa por alguien frío, pero siempre piensa que la próxima vez no será así. Sin embargo, parece olvidarlo cuando se le vuelva a presentar la oportunidad. Le cuesta ser tocado psicológicamente, lo que da lugar a problemas cutáneos. La persona que tiene un problema cutáneo se avergüenza de lo que los demás pueden ver o pensar de ella. Este temor a ser tocados se expresa en el cuerpo rígido con los brazos pegados al cuerpo, principalmente desde el codo hasta las manos. Las manos en puño y las piernas pegadas una contra la otra. Es un cuerpo cerrado. El rígido se compara con quienes considera mejor. Es otra muestra más de ser injusto consigo mismo. De esta forma se devalúa y rechaza a sí mismo. Es común que el rígido de pequeño se sienta comparado con sus hermanos y compañeros de clase. Esto lo reprocha porque son injustos con él, pero los de afuera solo le muestran lo que él se hace adentro. Es importante para el rígido escuchar que es bueno en lo que hace y lleno de bondad. Se considera perfecto y afectuoso. Evita tener contacto con su sensibilidad para no mostrar su vulnerabilidad. Su mayor temor es la frialdad. Le cuesta aceptar su propia frialdad y hace todo lo posible por mostrarse cálido. Cuando alguien es frío con él, le duele profundamente y se pregunta de inmediato qué ha hecho o dicho incorrectamente para que el otro actúe así. Normalmente, cuando alguien es frío con él y es alguien de confianza, trata de ganarse la calidez de esta persona. Se impresiona con las personas que tienen títulos importantes y desea tener títulos, así que hace esfuerzos y sacrificios, aunque no lo considera sacrificio, realmente sacrifica otras cosas importantes en su vida. En cuanto a la alimentación, prefiere lo salado a lo dulce, le gusta lo crujiente, morder el hielo.
Intenta equilibrar bien su alimentación. De los 5 es el primero que decidirá ser vegetariano, aunque no necesariamente sea porque su cuerpo se lo pida. Si controla demasiado su alimentación, de vez en cuando perderá el control con golosinas y alcohol. Si eso ocurre frente a otros, se justifica diciendo que no lo hace nunca y es una excepción. En días especiales, por ejemplo un cumpleaños, come de lo que se prohíbe, sobre todo con alimentos que engordan. Suele pasar que las excepciones se hacen frecuentes, por lo que se culpa, se acusa y promete volver a controlarse al día siguiente. En la sexualidad, dificultades para abandonarse y sentir placer. Le resulta difícil expresar toda la ternura que siente. Físicamente es el más sensual de las 5 máscaras. Le gusta vestir con ropa ceñida, sensual y atractiva. La mujer rígida es explosiva. Atrae a hombres que luego rechaza con frialdad si considera que la situación ha llegado demasiado lejos. También ocurre que ellos la rechazan a ella, lo que lo vive como un rechazo o como una injusticia. De adolescente se contiene y controla muy bien. Desea mantenerse pura y perfecta para el afortunado que elija, según ella. Se crea con facilidad un ideal de relación que no es realista. Cuando decide entregarse, con frecuencia se siente decepcionada porque no corresponde con su ideal. Le es difícil comprometerse por miedo a equivocarse en la elección de su compañero. Tiene tabús en el plano sexual. El bien y el mal también dirigen su vida en este plano. La mujer es hábil para fingir. Cuanto más intensa sea la herida, más le resultará alcanzar el orgasmo. Rigidez. El hombre puede sufrir la eyaculación precoz o impotencia, según su capacidad para permitirse sentir placer en la vida. Muchas prostitutas tienen cuerpo de rígida. Pueden hacer ese trabajo porque pueden desvincularse de sus sentimientos con mayor facilidad que otros. En cuanto a enfermedades o trastornos, tienen tensión en cuello, cervicales, espalda superior, en las articulaciones, tobillas, rodillas, caderas, codos, muñecas. A los rígidos les gusta hacer crujir sus huesos de los dedos. Sienten el caparazón que envuelve a su cuerpo, pero no son conscientes de lo que oculta. Agotamiento por exceso de trabajo. Enfermedades terminadas en itis. Ese itis nos indica que hay una ira reprimida. Propenso a tortícolis, dificultad para ver todos los aspectos de la situación que considera injusta. Problemas de estreñimiento o hemorroides por su dificultad para ceder y por el control en el que vive. Tiene calambres, se manifiesta cuando una persona se retrae o se inhibe por miedo. Dificultad para sentir placer o disfrutar de la vida, da lugar a problemas circulatorios y varices. Puede también tener que ver los problemas del corazón. Suele tener piel seca, puede tener problemas cutáneos como el huidizo. Psoriasis, para no estar demasiado bien o demasiado feliz, lo cual sería injusto en relación con los demás. Aparecen los brotes durante vacaciones o cuando todo marcha bien. Espinillas en el rostro cuando teme equivocarse o no estar a la altura de sus propias expectativas. Alteraciones del hígado, lo que significa una ira contenida. Hay nerviosismo, aun cuando lo controlan. Insomnio, el que no descansa hasta que todo está terminado y perfecto. Piensa tanto en lo que debe hacer que se despierta y ya no puede conciliar el sueño. Problemas de vista debido a su dificultad para darse cuenta de que ha tomado una decisión equivocada o que quizá su percepción sobre alguna situación no sea la correcta. Prefiere no ver nada de lo que considera imperfecto para no sufrir. Utiliza con frecuencia la expresión "no está claro". La herida de la injusticia también aplica a la garganta. Representa la garganta nuestra capacidad de defendernos verbalmente, de pedir lo que queremos, de decir "yo soy". Los problemas de garganta, problemas para sentirnos con el derecho de hacernos valer, también con expresar nuestra creatividad. Las personas que viven complaciendo a los demás suelen tener amigdalitis o tiroides, cuando la creatividad está frustrada o incapaz de expresarse. El dolor de garganta, un resfriado, una laringitis, enfado y confusión mental. El chakra garganta es el lugar del cuerpo donde tiene lugar el cambio. Cuando nos resistimos al cambio o nos encontramos en pleno cambio o estamos intentando cambiar, es frecuente que tengamos mucha actividad en el chakra garganta.
La mayor parte de enfermedades que aquejan al rígido no son suficientemente graves como para acudir al médico. Espera que sanen por sí mismas o intenta curarse solo sin decírselo a los demás, pues le resulta difícil confesar que tal vez necesite ayuda. El niño o la niña pequeña que se siente rechazada intenta evitarlo siendo lo más perfecta posible, aunque después de algunos años ya no siente que lo aman pese a sus intentos de perfección, lo cual considera completamente injusto. Decide entonces controlarse y ser tan perfecto que nunca más será rechazada. Se crea la máscara del rígido, se desvincula de sus sentimientos para no sentir más ese rechazo. Va a determinar la forma del cuerpo físico para saber cuál herida lidera en la persona. Al igual que en la herida de abandono más traición, en la del rechazo más injusticia, una persona con la herida de rechazo o la de abandono pueden no haber desarrollado la herida de injusticia o de traición, pero todos los que tienen la de la injusticia tienen la del rechazo atrás, y los que tienen la de traición tienen la de abandono detrás o escondida. Tareas de desarrollo inconclusa. El derecho de ser niño, de ser niña, de disfrutar de la vida, de crecer y de madurar a su tiempo. Reconciliarse con la vida, con sus padres, con la niña que fue. Ser su propia madre-padre, completar los ciclos pendientes donde se dé la oportunidad de vivir en el aquí y el ahora. Vida con menos deberes y más quereres. Dejar de exigir todo el tiempo y de estar a la defensiva. Ser consciente de los beneficios ocultos. Hay beneficios en nuestros vicios. Por ejemplo, cuando alguien ha aprendido que si se altera, siente que los demás le respetan, eso hace que para obtener esa seguridad y poder sobre los demás, acabe alterándose siempre. Ese respeto es más malo que bueno, es un veneno oculto. Conseguir respeto respetándote a ti misma y a tus necesidades, ilusiones y deseos, se le proyectará a los demás en el respeto que te tengan. Lo que nos fue negado, el derecho a crecer en justicia. Esto hace que le den lo que le corresponde a una niña, el afecto, la atención, el aprendizaje, la pertenencia, límites y estructuras. El permiso sanador, para inspirarnos y tener confianza. Sanar las heridas es una batalla, es un proceso largo, amoroso, paciente, constante y determinante. Hay una dosis de voluntad y una inspiración y fe. Es el derecho a ser niño, flexibilidad, capacidad de asombro, el juego, la alegría, el disfrute, libertad, derecho a aprender, derecho a equivocarte, protección y afecto. No tienes que ser siempre bueno. Por tanto, el veneno mental de la máscara del rígido es competir y compararse, autoexigencia rígida, autoperseguidor, rigidez, criticar a los demás, no disfrutar lo que haces, vivir en el deber. El antídoto, el permiso de equivocarte, el hacer actividades que disfrutes, tener espacio con niños o animales, hacer cosas sin planearlas, ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar un arte, permitirte las emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites, hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea, ampliar la capacidad de disfrute, equilibrar el deber y el querer. En todas las heridas y las máscaras que tienen, la persona que quiere sanar su herida y quiere quitarse la máscara va a ser difícil, ¿no? Pero encuentro en la herida de la injusticia y la de la traición una dificultad mayor. Hay un carácter protector más activado, por lo que salta a la defensiva de cualquier intento de cambio. Se creen verdaderamente perfectos, se creen... Bueno, el de traición tal vez no, pero se cree que está en posesión de la razón. Y la única manera de cambiar es queriendo cambiar. Pero una vez que la vida te lleva al límite y ya no aguantas más y te das cuenta de que el problema está en ti, probablemente es cuando estas personas con la herida de injusticia y traición piensen en o deseen cambiar. Antes les va a costar,
Parece que van a necesitar un hasta aquí. Se ha roto la liga, ya no puedo sostenerlo más. Y cuando eso ocurre, el único modo de cambiar es rindiéndose. Hay que rendirse. Ya, lo dejo, lo suelto, me rindo. El ego hay que llevarlo a rendirlo. Me rindo, no soy quien creía que era. Hay que llegar a ese punto. Para las personas que tengan la herida de injusticia, tal vez piensen que tienen cualidades de ser más justas, pero la verdad es que es todo lo contrario. A medida que la herida de injusticia tiene una de las caras de ese triángulo que le llamamos triángulo, ¿no? Porque están 3 caras conectadas en donde son injustos conmigo, yo soy injusta conmigo misma y soy injusta con los demás. Solo que soy capaz de ver lo que me hacen a mí y no lo que yo hago. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para no validar más esa máscara y sus comportamientos, ¿no? Luego, otra cosa importantísima es que la justicia y la injusticia es una percepción humana. Es verdad que vivimos en un mundo dual donde existen las polaridades del bien y el mal, y ambas polaridades están adentro de nosotros y con nuestra conciencia elegimos quién queremos ser. Pero lo que es justo e injusto es una percepción humana basada en esa dualidad. Cuando uno tiene máscaras y tiene un ego conformado por unas máscaras, tiene filtros. Por lo tanto, esos filtros dificultan ver la verdad, ver la verdadera verdad. Son percepciones distorsionadas de la verdad. Así que para poder ver la verdad y ser verdaderamente una persona justa, es necesario hacer caer las máscaras. La máscara incluso de la injusticia. Otra cosa que quiero decir es que hay una ley mayor a la injusticia y la justicia, y es el equilibrio, es la balanza, es la ley de causa y efecto. ¿Qué tengo adentro que cause lo que en efecto es una situación injusta? ¿Qué tengo yo adentro que me esté atrayendo esa realidad? Y no únicamente con las personas, sino con situaciones en el mundo. ¿Qué hay original? ¿Qué causa hay en que ocurra un acontecimiento desastroso? De cualquier tipo. Siempre va a haber una causa de todo. Una causa que nos parezca inexplicable, una causa que no encontremos respuesta, pero la va a haber. Y muchas veces es una causa abstracta. La falta de equilibrio o desequilibrio se traduce en karma. El karma puede aplicarse en una misma vida o en la siguiente. Por lo tanto, la percepción de una persona puede verse como algo injusto. De hecho, la percepción humana es que vivimos injusticias y vivimos justicias. Pero no necesariamente la injusticia quiere decir que esté desequilibrado. Seguramente haya un equilibrio en esa injusticia y ese equilibrio corresponde con lo que nosotros tenemos adentro, con lo que nosotros hemos ido creando para que eso ocurra, como poniendo el escenario para que ocurra está equilibrado en la frecuencia en la que estamos. Por eso es muy importante eliminar los valores que les damos a las características de cada máscara, valores de tipo moral, en este caso de la herida de la injusticia, entendiendo como si la herida de la injusticia nos hiciera ser más justos o tener más cuidado a la hora de aplicar la moral o una conciencia más elevada o algo así. Para nada. Unas leyes morales basadas en una máscara que viene a ser del ego para nada va a ser superior a una conciencia verdaderamente limpia, una conciencia con un corazón limpio. Ese corazón limpio es muy importante en la evolución de la conciencia, pero
aparece una vez que se desintegran las máscaras, no aparece a raíz de una máscara. Aparece con el perdón que viene como consecuencia de la desintegración de las máscaras. Cualquier valor positivo que encontremos en una máscara es una ilusión. Y hasta aquí el podcast de hoy, La herida de la injusticia. Espero que les haya servido de gran ayuda y nos vemos pronto.